Escuchen estos datos. La Tierra rota en su propio eje a 1.675 kilómetros por hora y viaja alrededor del Sol a 107.280 kilómetros por hora, transportando a más de 8.000 millones de personas. Pero la población del planeta se mueve hacia diferentes direcciones, también a una gran velocidad, tal como ahora te lo cuento. En Venezuela, fuerzas políticas cerraron campañas de cara a los comicios del 25 de mayo. Durante la marcha del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, el presidente Nicolás Maduro afirmó que prevalecerá la paz en las elecciones. Más, en Te lo cuento. Sí, así es. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, participó y hasta marchó en el cierre de campaña, durante el cual afirmó que continúan trabajando para resguardar la seguridad y paz en las elecciones. Durante la actividad, el presidente Nicolás Maduro destacó que el pueblo está movilizado, empoderado y preparado para la victoria del próximo 25 de mayo. Y además realizó un llamado a los venezolanos y a las venezolanas a participar en los comicios para garantizar la paz y estabilidad del país. Entre tanto, el mandatario venezolano aseguró que el Ejército Nacional continúa trabajando para resguardar la seguridad de los ciudadanos y para garantizar el desarrollo de los comicios en paz. Bueno, la operación Tuntún está en pleno desarrollo. Se han capturado un grupo de nuevos terroristas, ya Diosdado va a informar, terroristas internacionales y unos nacionales, con granadas, con explosivos. Estamos desarticulando una ofensiva terrorista que viene con complicidad de Uribe y Duque desde Colombia, que viene desde Miami. Y lo bueno es que el método inteligencia, patrullaje y reacción inmediata está funcionando. Y la fusión popular, militar, policial está funcionando. Mira. En este contexto, el presidente Nicolás Maduro felicitó al pueblo venezolano y a los candidatos y candidatas al Gran Polo Patriótico por la realización de campañas electorales marcadas por una organización ejemplar. Hemos hecho una campaña bonita, ejemplar. La Juventud Socialista de Venezuela yo quiero en justicia y apegado a la verdad felicitar de verdad desde el corazón. En primer lugar, al pueblo empoderado y organizado por la campaña electoral ejemplar y hermosa que han hecho barrio a barrio, casa a casa. Y felicitar a todos los candidatos y candidatas a gobernaciones, a diputados y diputados, porque de verdad han hecho una campaña motivante, casa a casa con el pueblo. Ahora, el jefe de Estado rechazó los llamados a la abstención impulsados por sectores de la ultraderecha en torno a las elecciones del próximo domingo 25 de mayo. Van a fracasar una vez más, han fracasado muchas veces. Tienen pintada la letra de la derrota y el fracaso. Y este pueblo seguirá adelante, gobernándose y autogobernándose. Ahora, Diosdado Cabello, ustedes saben que es el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, destacó que el pueblo venezolano ha demostrado su firmeza rechazando las agresiones del imperialismo estadounidense. Los imperialistas lo saben. Nosotros no nos arrodillamos ante nadie. Venezuela lucha de pie, batalla de pie y Venezuela termina venciendo al imperio español. Hace 200 años lo echamos de aquí. Hoy el imperio más poderoso de todos los tiempos persigue a la patria de Bolívar y de Chávez. Y hoy el imperio más poderoso de todos los tiempos tiene que reconocer que el pueblo de Venezuela es indómito, es rebelde, es revolucionario y no podrán con Venezuela. Para eso necesitamos gobernador. Para eso necesitamos Asamblea Nacional.
Para eso necesitamos consejos legislativos que acompañen a Ernesto aquí en la gobernación. Pero no solo los chavistas. También en Venezuela los candidatos de la oposición realizaron el cierre de sus campañas en todo el territorio nacional para las elecciones regionales y legislativas de este próximo domingo 25 de mayo. Por ejemplo, las agrupaciones de la Alianza Democrática concluyeron sus campañas con eventos de movilización en distintos estados del país, contando con el acompañamiento y respaldo de sus simpatizantes. De este modo, las fuerzas del Partido Único contaron con la participación de líderes locales, artistas y actividades de fuerza motorizada que apoyan las diversas candidaturas. Asimismo, los abandonados a los comicios generales para escoger a los parlamentarios nacionales, regionales y gobernadores realizaron un llamado a la participación del pueblo con el voto directo, universal y secreto. Bueno, veamos algunas reacciones en las redes sociales, especialmente en X, donde el usuario Alejandro Díaz dice: ¿de cuándo acá tú has visto al presidente de un país caminando con su gente? Nunca visto, pero real. Hoy el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, salió a caminar con la gente en la avenida Urdaneta de Caracas en el cierre de campaña presidencial. Y por supuesto la etiqueta presidente Maduro. Seguimos ahora con la usuaria Lucy Piso Venezuela o Angie Piso 1, que dice: Maduro tiene razón al destacar que este proceso consolida la paz, pues el chavismo ha garantizado inclusión social, resistencia ante el bloqueo económico y defensa de la independencia nacional. La participación masiva en el cierre de campaña evidencia el respaldo popular, mientras que el llamado a la unidad nacional refuerza el camino hacia la justicia social y la prosperidad, pese a las adversidades. La revolución sigue avanzando con el pueblo como protagonista. Y veamos esta otra, en este caso en la red social Telegram, con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez Gómez, quien dice: el presidente pidió una campaña cuerpo a cuerpo, caminando con la gente. Y aquí vamos en este proceso de abrazos, de efervescencia que se evidencia en este cierre de campaña en Caracas. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos entonces vamos a hablarles de Panamá. Allí hay una huelga por tiempo indefinido de los sindicatos y se intensifica en diferentes zonas del país, rechazando a la Ley 462 de la Caja del Seguro Social. Esto y más, en breve te lo cuento. En Panamá, la huelga indefinida de los sindicatos se intensifica en rechazo a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social, en medio de denuncias por allanamientos a sedes sindicales y aumento de represión contra manifestantes. Más, en Te lo cuento. Bueno, allí la dirigencia de grupos de trabajadores denunciaron que policías con los rostros cubiertos y con fusiles en mano ingresaron en su sede Miguelito de la ciudad capital. Representantes jurídicos de la Suntrax, que es el sindicato de trabajadores de la construcción, en este caso particular, quiero decirles que calificaron la acción como una medida del gobierno para amedrentar e indicaron que la orden busca captar información relacionada a la investigación que se le sigue a otro dirigente del gremio. Los trabajadores denuncian además que la cancelación de las cuentas de su cooperativa responden a una persecución por parte del Ejecutivo y que no tiene sustento legal, en un contexto para frenar las protestas y la huelga que se considera por tiempo indefinido.
pueblo panameño le pedimos toda la solidaridad que nos puedan dar, porque hoy es Suntra, mañana no sabemos por qué otras empresas y sindicatos y personas que puedan darle contra a este gobierno, que no compartan su manera de cómo ellos están llevando adelante la política de gobierno, entonces también podrán ser perseguidos. Así que pueblo panameño, mírate en este espejo de lo que hoy le está ocurriendo a Suntra, una organización que siempre ha velado y ha tratado de que sus miembros tengan mejores días. Así que, compañeros, hay que mantener la firmeza, la disciplina y la unidad para poder hacerle frente a toda esta embestida de que este dictadorzuelo viene en contra de lo que es nuestra organización. Allí en Panamá, los trabajadores realizan una caravana para condenar las agresiones contra los sectores que respaldan la huelga por tiempo indefinido en defensa de la soberanía. Esas caravanas parten desde Villa Zaita, en las afueras de la ciudad de Panamá, y rechazan el acuerdo suscrito por el gobierno panameño y Estados Unidos bajo el pretexto de garantizar la seguridad del Canal de Panamá. Entre tanto, la Alianza Pueblo Unido por la Vida, que integra diversas organizaciones sociales, se moviliza este viernes en defensa de la democracia. El colectivo indicó que la manifestación forma parte de las acciones de rechazo a la persecución política de sindicatos como el de la construcción y la detención de dirigentes, así como el cierre de una cooperativa y el allanamiento de sus inmuebles. Entonces vemos judicialización de la protesta, criminalización de sindicalistas, uso excesivo de la fuerza por parte de estamentos de seguridad y utilización del Ministerio Público como brazo represor del Ejecutivo, están denunciando sectores sociales panameños que rechazan además la reforma pensional del gobierno de José Raúl Mulino. Allí nuestra compañera Reca Chandiramani no le ha perdido la pista a esta marcha y a esta protesta y nos sigue contando. No se puede imponer nada. La amenaza del presidente panameño José Raúl Mulino de reducir a su mínima expresión al Sindicato de Obreros de la Construcción, el Suntrax, se está materializando en distintos frentes en medio de una huelga que ya lleva 3 semanas, en la que los trabajadores están rechazando la Ley 462 que reformó el sistema de pensiones. Y el ejemplo de Suntrax es muy elocuente, se esté de acuerdo o no con lo que hace Suntrax, porque en una quiebra del Estado de Derecho lo que se está haciendo se lo pueden hacer a cualquier ciudadano. Aquí se está utilizando el sistema bancario para perseguir políticamente. Ojo, adoradores del sistema financiero. Los aspectos más emblemáticos del sistema bancario los están comprometiendo, entre ellos el secreto bancario. Cuando cierran una cuenta y al mismo tiempo mandan a decir a los medios sin ningún fundamento que el cierre es por lavado de dinero o actos de terrorismo. En los últimos días, el Ministerio Público encarceló a uno de los dirigentes del sindicato, Jaime Caballero, tras acusarlo de supuesto blanqueo de capitales. También allanaron al menos 3 sedes del sindicato, cancelaron la personería jurídica de la cooperativa de sus empleados y emitieron órdenes de aprehensión contra otros miembros de su directiva. Lo más grave para nosotros es la política de judicialización a la cual se presta el Ministerio Público. Hay casos muy documentados donde efectivamente sí los detenidos son parte de un sindicato, especialmente Suntrax, y son de los gremios de educadores. Inmediatamente la policía los pone a órdenes de la fiscalía y la fiscalía le hace cargos absurdos, pero además los judicializa. Por supuesto tiene un nexo causal con las emisiones del señor presidente de la República, que el 15 de mayo manifestó una batalla frontal en contra de los miembros del Sindicato de Trabajadores. Y hoy estamos viviendo, por supuesto, la consecuencia en la corporidad de Jaime Caballero. Lo han enviado inmediatamente sin escala a una cárcel de máxima seguridad cuando investigados y sentenciados por blanqueo de capital están haciendo hoy pan
allá en el Renacer, que es una cárcel de la oligarquía. El secretario general del Suntrax, Saúl Méndez, se refugió esta semana en la Embajada de Bolivia en Panamá, desde donde aguarda que ese gobierno estudie su solicitud de asilo político. Y la información que recibíamos de manera directa era que él se encontraba preservando su vida. Había sido objeto de persecución de agentes en civil, de automóviles sin identificación y que había recibido amenazas de su integridad física. Se han metido con la democracia y esta persecución política realmente nosotros no lo podemos permitir. Además, en el marco de las vigilias y plantones, se han detenido y judicializado también a maestros y estudiantes. Desde una perspectiva más amplia, diversos sectores sociales denuncian esas acciones como medidas dictatoriales encaminadas a reprimir la protesta y debilitar al movimiento sindical. Para Telesur, desde Ciudad de Panamá, Reca Chandiramani. Bueno, imagínense cuántas reacciones podrán haber. Vamos a escoger algunas de ellas. En la red social X, por ejemplo, el usuario Raymarcaclem dice lo siguiente: para una relación mejor y más fuerte, entonces explica lo siguiente. Señores ministros, Juan Carlos Orillac, el presidente también, o la presidencia de Panamá, Molto Julio y Misipma, así como Franca Vergón y también Minsegma, a ustedes consideran que con estos exabruptos abusos de autoridad y extralimitación de funciones va a mejorar el grado de inversión y la ya deteriorada imagen de la seguridad jurídica del país? Están muy equivocados y ya verán que las protestas se van a recrudecer. Esperamos rectificar la actitud autoritaria propia de las dictaduras y mientras se ensañan con el Suntrax, prevalece la impunidad para los grandes atracadores de la nación. Si la ley 462 la dan como buena, como ustedes alegan, entonces, ¿por qué no resuelve el asunto de las excesivas jubilaciones a los comisionados y subcomisionados, sabiendo que esto constituye una lesión patrimonial en perjuicio y discriminación contra el resto de los asegurados? Panamá no es un país que se pueda dar ese lujo. Y para colmo, esa es la razón por la cual en el 2023 y ahora nuevamente reprimen con ahínco a un pueblo para defender los exabruptos del gobierno nacional. ¿Hasta cuándo? ¡Qué barbaridad!, dice esta nota. Seguimos con el usuario Suntrax Panamá, o sea, el sindicato, pues. El Sindicato de Trabajadores de Panamá dice lo siguiente: dada la 24 huelga y piqueteo en las afueras de la Asamblea de Diputados, ayer se aprobó la Ley 462 por una venta patria. El memorándum de entendimiento tiene que ser clausurado y llegar allí. Ellos también deben parar la violencia a los derechos humanos. Bien, aquí tenemos otra reacción en X con la usuaria Marisabela Salas. Dice: hoy, en 2025, Panamá vive una nueva ola de protestas. Desde el 23 de abril, una huelga general por tiempo indefinido liderada por docentes y respaldada por diversos sectores sociales se opone a la reforma del sistema de pensiones y al acuerdo de seguridad con Estados Unidos. Bien, vamos a hacer otra pausa. Cuando regresemos vamos a hablar del Medio Oriente. Allí el ejército israelí lanzó varios ataques aéreos contra el hospital Nasser y civiles palestinos en Yan Yunis, al sur de la Franja de Gaza. Esto y más, en breve, te lo cuento.
Bueno, en esta conexión con Oriente, vamos a ver ahora una situación que está presentándose en la zona de Palestina. El ejército israelí lanzó varios ataques aéreos contra el hospital Nasser y civiles palestinos en Yan Yunis, al sur de la Franja de Gaza. Los ataques aéreos israelíes tuvieron como objetivo el principal almacén de medicamentos del hospital Nasser, donde el bombardeo quemó grandes cantidades de medicamentos que quedaban en la institución. Además, las fuerzas de ocupación abrieron fuego contra un grupo de civiles en el barrio de Al-Amal, al oeste de la ciudad, cobrándose la vida de 3 personas e hiriendo a otros. Allí autoridades palestinas indican que Israel puso fin unilateralmente al acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza y reanudó su agresión el martes 18 de marzo, llevando a cabo entonces una ola de ataques aéreos en el enclave palestino, dejando cientos de muertos, entre ellos, como saben ustedes, mujeres y niños. Ahora, con respecto a este tema, les cuento que el Club de Prisioneros y la Asociación Adamer condenaron las acciones de las tropas sionistas ejecutadas en las penitenciarías de Tel Aviv, precisando las condiciones dentro de las cárceles israelíes que alcanzó un alto nivel de peligrosidad, utilizando porras, machetes y perros policías para la tortura de los rehenes palestinos. Alrededor de 10.100 palestinos continúan secuestrados, entre ellos aproximadamente 500 que son menores de edad y decenas de mujeres. Ahora hablemos de otro tema. Mientras en Líbano, fuerzas de ocupación israelíes perpetran una nueva escalada de ataques aéreos contra localidades del sur libanés, representando una violación del acuerdo de alto el fuego que deja un saldo de 3 personas asesinadas. El Ministerio de Salud libanés condenó los numerosos ataques que perpetra la entidad sionista contra el pueblo libanés como parte de una nueva escalada de agresiones. Estas acciones ocurren en un escenario donde el régimen israelí continúa violando los términos del acuerdo de alto el fuego en el sur del Líbano, con repetidas incursiones aéreas y ataques directos contra zonas residenciales. Por su parte, el ejército libanés denunció las violaciones continuas que perpetra el régimen de Israel contra el país, en momento cuando reafirmó la decisión de mantener el despliegue militar en la zona y sentenció que la ocupación y las agresiones de la entidad sionista representan una transgresión directa a las resoluciones internacionales e impiden el retorno pleno de los residentes libaneses a sus localidades. Esto expresó además el compromiso del ejército de extender la autoridad del Estado sobre todo el territorio nacional para garantizar la seguridad fronteriza y respaldar el retorno de los desplazados al sur del país. Vamos a ver ahora otras notas, una especialmente vinculada con la economía. Argelia se une al nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS y da un paso hacia la multipolaridad financiera. Vean cómo ocurre esto. En un movimiento estratégico para desafiar la hegemonía del dólar, Argelia se unió oficialmente este 19 de mayo al nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, consolidando su rol como actor clave en el orden financiero multipolar. La presidenta del banco, Dilma Rousseff, celebró la adhesión, destacando el potencial argelino para impulsar proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible en el sur global. Argelia aportará a los BRICS su economía dinámica, recursos naturales y posición geopolítica estratégica en África. El banco ha financiado 120 proyectos por un costo de $40.000 millones en energía limpia, transporte y agua, priorizando a economías emergentes. Por su parte, el ministro de Finanzas argelino, Abdelkrim Bousred, resaltó que el banco ofrece alternativas soberanas al FMI y el Banco Mundial. Esta adhesión refuerza el bloque BRICS como contrapeso al sistema financiero occidental, dominado por Estados Unidos y la Unión Europea. Mientras el banco promueve créditos sin condicionamientos políticos, el FMI impone ajustes neoliberales que ahogan a los pueblos. Con su ingreso, Argelia no solo gana acceso a financiamiento justo, sino que teje alianzas sur-sur para construir un mundo menos dependiente del neocolonialismo económico. Diversos organismos antidopaje están rechazando el lanzamiento de los juegos mejorados. ¿Qué es esto? Bueno, es un tema de los deportes que ya van a conocer. Algunos organismos como la Agencia Mundial Antidopaje han alertado este jueves de los planes del nuevo evento deportivo llamado Juegos Mejorados.
son peligrosos e irresponsables y expresaron su preocupación de que inciten a deportistas a consumir sustancias ilícitas con consecuencias potencialmente mortales. De acuerdo con el empresario australiano Aaron de Souza, fundador del evento, su competición pondrá a prueba los límites del rendimiento humano, puesto que permite a los participantes usar sustancias prohibidas en el deporte internacional, como esteroides y hormonas de crecimiento humano. Los Juegos Mejorados celebrarán su primera edición en Las Vegas, Estados Unidos, del 21 al 24 de mayo de 2026 e incluyen algunas pruebas del atletismo, como 100 metros planos y 100 y 110 metros vallas, mientras que en la natación participarán en 50 y 100 metros estilo libre y 50 y 100 metros mariposa, y además competencias de halterofilia. La Organización de las Naciones Unidas celebró en Estados Unidos el centenario del Museo del Palacio de Beijing, antes conocido como la ciudad prohibida de China. ¿Es un tema político? No, es de cultura. Con una serie de actividades que destacaron su riqueza cultural y su papel en el intercambio histórico, en Nueva York se llevó a cabo una exposición que reunió una destacada colección de artefactos, reliquias y técnicas tradicionales, junto con explicaciones sobre su historia e impacto en la comunidad internacional. La ONU también apoyó el lanzamiento de una serie de sellos con diseños florales inspirados en la colección del museo, en honor al Día Mundial de los Museos. Estos sellos reflejan la auspiciosidad de la cultura china y su influencia en otras culturas y latitudes. Además, el evento contó con el respaldo del Centro Mundial de Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Desarrollo de Liderazgo de las Naciones Unidas. El Museo del Palacio, que sirvió como residencia y centro administrativo de 24 emperadores durante las dinastías Ming y Qing, desde el siglo XV hasta principios del XX, ha sido un lugar de gran interés y atracción turística a lo largo de estos 100 años, simbolizando la historia imperial y la herencia cultural de China. Bueno, vamos a despedir entonces nuestra emisión con un tema vinculado con un evento, un certamen que ya van a descubrir, donde solo brilló por sus actuaciones este grupo de personas, sino también por los poderosos mensajes que allí se presentaron. Impactantes cifras del conflicto en Gaza, hasta el fuerte gesto de la radiotelevisión española hace recordar el sufrimiento del pueblo palestino. Eso ahora te lo cuento. Eurovisión se enfrenta al mundo. Este año no solo fueron las cartas de protestas o las manifestaciones en el transcurso del certamen los que pusieron en jaque su carácter plenamente político. La cadena española RTV comenzaba la transmisión de este encuentro cultural con un cartel donde hacía alusión directa al genocidio que Israel comete en la Franja de Gaza. Fueron dos momentos importantes. El primero, cuando se describían los números, las cifras de las personas asesinadas en la Franja de Gaza durante la presentación de la representante de Israel. Y la segunda, cuando un cartel negro inundaba la pantalla en medio de la transmisión, recordando el genocidio contra Palestina. Si bien la cadena ha sido criticada por parte de Eurovisión y, por supuesto, por parte de Israel, deja un precedente marcado muy importante porque demuestra que, independientemente de que se hable de un espacio cultural, el ámbito político está presente allí, fundamentalmente la defensa de los derechos humanos. Los comentaristas ahora mismo están bajo una fuerte presión. RTV también ha pedido un proceso de auditoría en el ámbito de los televotos porque pareciera que los 12 puntos de España fueron directamente a la representante de Israel. Incluso el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, con las luces y las sombras que lo diferencian, ha pedido la expulsión de Israel. Y acá la pregunta siempre es la misma: ¿por qué continúa participando el ente sionista aún cuando no es un país europeo? La representante de España se fue sin pena ni gloria, pero lo que quedó allí fue el gesto de la defensa nuevamente del pueblo de Palestina, aún desde un espacio que dicen algunos es apolítico. En realidad lo es. Cuando hablamos de limpiamiento, hablamos de la capacidad de reconocer que incluso a la representante de Israel era una supuesta sobreviviente de los hechos ocurridos el 7 de octubre del año 2023. ¿Qué creen ustedes? ¿Israel debe o no seguir participando en Eurovisión? ¿Cuál es la posición política que ocupa Eurovisión en este contexto geopolítico y cultural? Acá les leo.